Dios no quiere infundir un miedo en el cual podemos estar todo el tiempo preocupados, ansiosos, temblorosos, como cuando una persona, ¿verdad?, teme de algo y que anticipadamente ya está temblando sin verlo, sin tener todavía la experiencia quizás de verlo o de encontrarse con ello o con él o con las circunstancias, y ya está teniendo ese miedo que lo hace sentirse mal, lo hace sentir derrotado. Dios no es de eso. Dios, el carácter del Señor no es eso. Pero sí, Dios siempre ha estado interesado en que aprendamos a tener y a obtener la oportunidad de conocerlo de una mejor manera, en el cual podamos permitir que ese temor reverente nos haga tener un corazón respetuoso hacia Dios. Amén. Amén. Respetuoso. Y ese temor no es un temor de miedo que nos hace sentirnos acobardados o derrotados o destruidos al final. No. Es un espíritu de temor reverente, de respeto, que nos hace sentir bien, porque es por medio de ese temor y esa reverencia podemos acercarnos sin ninguna, amados hermanos, impedimento ante la misma presencia de Dios. Y sobre todo ahora, en los tiempos de antes era mucho más peligroso. Por eso poníamos el ejemplo de la nación de Israel. Cuando Dios los saca de Egipto, los mete al desierto y los lleva al pie del cerro, de la montaña, y donde convoca a Moisés y le dice: reúneme al pueblo y dile que se santifiquen. ¿Se recuerdan? Estoy resumiendo. 2 días, y al tercer día ellos van a estar al pie del cerro. Les dijo, ¿verdad?, sus limitaciones, hasta dónde debían de acercarse, que no llegaran directamente al cerro, que no palparan, que no tocaran ni ellos ni un animal, porque era peligroso y iba a morir. Dios les advierte eso. Pero el propósito de Dios, como lo resume Moisés, era que ellos pudieran tener esa experiencia palpable de que Dios, es real, Amén. es verdadero, Sí, Señor. y que es todopoderoso, es fuerte, es maravilloso, es invencible, es glorioso, es majestuoso, pero que Él todavía puede darnos la oportunidad de accedernos, a acercarnos a Él y tener misericordia de nosotros. Amén. Por su gracia y su misericordia nos ha abierto camino, ahora es a través de Cristo. En aquel tiempo Dios le quiere enseñar a la nación, pero sobre todo al permitir que se le acercasen a Él y lo pudieran ver, y ver el cerro tronar y los relámpagos y moverse, no era para infundirles ese temor, porque ellos sí se acobardaron, ellos tuvieron miedo de verdad y le dijeron: Moisés, mira, esto es insoportable, habla tú con Él y tú nos transmites lo que Él te diga y nosotros estaremos de lejito, porque es mejor así. Si no, ¿por qué? Ellos pensaban y dijeron: vamos a morir. Y es que, hermano, hay que ser realista. Muchas veces, al desconocer quién es Dios, somos temerarios y hacemos las cosas de una manera en ignorancia, no sabiendo que Dios verdaderamente es amor, es misericordia, es clemente, es fiel, y da oportunidad para que nos acerquemos a Él, porque Él quiere tener comunión con nosotros. Amén. Y disfrutarnos, y que nosotros los disfrutemos a Él. Amén. Pero Dios no quiere tampoco que nos olvidemos de que, porque Él es amor, gracia, paz, misericordia, y da la oportunidad, nosotros nos acerquemos a la manera en que nosotros querramos, de una manera incorrecta. Amén, amado. Amén. ¿Cuál es la experiencia suya como padre y como hijo? Cuando un hijo se acerca a usted, que viene a su presencia, ¿cómo usted como padre se siente honrado? Ya que se celebran los días de los padres, voy a poner ese ejemplo. ¿Cómo se siente honrado usted, o usted mamá, cuando una hija viene y se le acerca a usted? ¿Cómo quiere que se le acerque? De una manera acelerada y malcriada, gritándole, pataleándole, regañándole, diciéndole viejo o vieja, etcétera, lo que sea, porque esas cosas suceden. Es más, hay hijos que le suenan hasta la cara al papá o a la mamá, y el papá dice: hijito, todo bien, no hay problema. Cuidado. ¿Cómo se sentiría un papá? ¿Cómo se siente un papá o una mamá cuando un hijo se acerca?
que se le llegue con esa actitud incorrecta, malcriada, gritándole, pesado. ¿Cómo se siente? ¿Se siente honrado? No. Es feo. Es horrible. Y es inaceptable. Ahí la vida del joven, quien quiera que sea su edad, está exponiendo en peligro y está bajo maldición. Pero lo mismo si el padre se vuelve alcahueto y no refrena prácticamente la actitud de su hijo incorrecta, lo mismo puede estar en problemas con el Señor. Pero Dios nos trata como a hijos, no porque quiere destruirnos, pero como padre. Amados hermanos, Él merece el máximo respeto, la máxima honra. Y vale la pena temerle y reverenciarlo, porque Él no solamente es Padre, sobre todas las cosas, sigue siendo Dios. Amén. Dios quería mostrarse el corazón de paternidad a la nación, pero tampoco les estaba pasando desapercibido que tenían que pasar por alto que sobre todas las cosas, Él seguía siendo Dios. Que como Dios, usando su brazo fuerte y poderoso y mostrando su gloria y su poder, ellos lo habían visto ya en Egipto. Lo habían visto. Lo habían experimentado. Habían visto todo lo que Él hizo con Egipto, con Faraón, con sus dioses y con el pueblo. Y ellos fueron protegidos de las plagas y de los juicios. O sea que ellos no eran ignorantes. Cuando estaban en el desierto y llegaron al cerro, mientras Dios hablaba allá, y ellos estaban viendo, ya no eran ignorantes, ya habían apreciado y sabían quién era Dios. Pero ahí era una experiencia más personal, era directa entre el pueblo y Él. El propósito Él, como Moisés les dije, muchachos, no tengan miedo, porque ellos le dijeron, Moisés, habla tú con Él y comunícanos lo que Él te diga, y nosotros te oiremos a ti y haremos lo que Él diga a través de ti. No, pero Él les dijo, no teman. ¿Te recuerdas esa parte? Amén. No teman. Dios los ha traído aquí para que tengan una visitación, un encuentro con Él, pero es para que el temor de Él esté en sus corazones y ustedes no pequen. Ese es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que nos hace tener verdaderamente victoria como hijos de Dios, como familia de Dios, como iglesia y como un pueblo y una nación que realmente Dios quiere bendecirlo y prosperarlo? ¿Qué es lo que nos hace ser victoriosos y prósperos? ¿Qué es? Solo se llama una cosa: conocer a Dios, y mediante esa revelación y el conocimiento tener un temor reverente hacia Dios y amarlo y bendecirlo y servirle. Y déjeme decirle, vale la pena. Amén. Gloria a Dios. Aquí donde mira a este hombre con sus 56 años y haciendo un recorrido de lo que es mi experiencia en Cristo, he visto cómo generaciones de personas que han nacido conmigo ya no están, y yo no voy a juzgarlos, pero he visto generaciones que han estado conmigo y ya se ha ido. He visto algunos que han actuado de una manera irreverente hacia Dios, aún después de tener un encuentro personal con Cristo, y creo que eso es lo más peligroso. Porque algunas veces creemos que, aunque estamos en los tiempos modernos y ahora vivimos por la gracia y la misericordia del Señor, y el juicio de Dios ya cayó sobre todo a través de su justicia en la persona y en el sacrificio de Cristo, creemos que todavía cuando venimos a Cristo las cosas las podemos seguir haciendo como se nos pega la regalada gana. Y no es así. Si bien es cierto, Dios no nos consume cuando cometemos errores, pero sobre todo hay que entender de que Dios sigue siendo Dios. Amén. Y que es mejor que por su gracia le conozcamos, porque ahí nos da la oportunidad, si cometemos errores, ver el sacrificio y la sangre del Cordero de Dios y arrepentirnos. Por eso es que Dios no nos consume ahora. Pero eso no quiere decir de que podamos hacer las cosas a nuestra manera. Dios quiere que sigamos haciendo las cosas a la manera de Él, porque Él quiere llevar a cabo su plan, su propósito y hacer su voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Cuando Dios llama y da oportunidad a una persona, a una familia, a una sociedad, no es para derrotarla, no es para avergonzarla, es para darse a conocer como el Dios eterno, como el Todopoderoso, pero que es clemente, es misericordioso
es fiel, es verdadero, es amor, y que podemos disfrutarlo como la vida. Amén. Aleluya, en nuestros corazones. Amén. En nuestro estilo de vida, y vale la pena. Ahí es donde nos sentimos realizados. Ahí es donde verdaderamente estamos satisfechos. Porque busquemos y hagamos lo que hagamos fuera de Cristo, no hay satisfacción. Amén, amados. Es cierto, no hay satisfacción. Por eso, amados hermanos, el temor de Dios vale la pena. Dejar que Dios trate con nosotros y que su Espíritu Santo nos lleve cada día a que ese temor se incremente en nuestros corazones, para que aprendamos a apreciar más las bondades de nuestro Dios. Amén. Y de una manera libre, a través de Cristo, podamos acercarnos, reverenciarlo, alabarlo y adorarlo. Amén. Amén. Con todo respeto, porque lo merece. Él es Dios, aunque es nuestro Padre Celestial. Hoy, para continuar, vámonos a la siguiente escritura que tenemos ahí. Hermana Elizabeth, nos ayuda, por favor. Y en esta ocasión tenemos, amados hermanos, una lectura un poco rápida, y la palabra de Dios nos dice de que cuando Dios nos ha llamado, debemos entender por su palabra que nos ha llamado, y su llamado es un llamado celestial, o sea que no es cualquier llamado. Amén. Escúcheme bien, es un llamado celestial. ¿Para qué nos ha llamado con un llamamiento celestial? Para que lo disfrutemos, para que lo conozcamos, para que entendamos de que Él nos ama, nos aprecia y quiere que vivamos una vida no al estilo nuestro, sino al estilo de Él, porque es la mejor vida. Amén. Y Dios reclama que para tener una vida tenemos que ser salvos. Y esa salvación viene mediante Jesucristo. Pero cuando estamos en ese llamado y Dios nos ha permitido disfrutar de esa salvación, Dios demanda una cosa, y es una vida de santidad. Amén. En otras palabras, es una vida apartada y separada del mundo y del pecado. Satanás ya no tiene directamente derecho sobre nosotros, porque somos hijos de Dios. Amén. Sin embargo, Él puede lograr entrar y afectar nuestra vida si le damos lugar. Eso sí le damos lugar. Pero Dios nos pide que tengamos una vida y un estilo de vida lleno de temor, y mediante ese temor podamos perfeccionar o llegar a ser maduros en un estilo de vida a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. La vida de santidad no es fácil. Tener una vida al estilo de Dios no es fácil, porque, amados hermanos, está la acechanza del mundo. Está la influencia del mundo. Ahí en esa influencia del mundo está el manejo y la atmósfera de Satanás. Ahí, amados hermanos, Satanás puede usar circunstancias, puede usar tiempos, puede usar personas, incluso muchas veces hasta personas de nuestra propia familia, si no se han convertido al Señor, las puede utilizar para difamar nuestra vida. Nos pueden criticar. Nos pueden decir: estamos locos, estás anticuado, ese modo de vestir, ese modo de hablar, ese modo de pensar, ya te arruinaste. ¿Por qué? Porque no estás a la moda ni a la influencia del mundo. Para ellos una vida de santidad es una vida torpe, es una vida mala, no tiene sentido. Pero para Dios no, es diferente. Amén. Amén. ¿Cómo dice la palabra de Dios que debemos de andar? Aquí nos enseña algo. Y al terminar en el versículo 1 del capítulo 7 de 2 de Corintios, entendemos que solamente hay una cosa en la cual podemos madurar y mantener firme una vida de santidad que agrada a Dios. ¿Y sabe cómo se llama ese elemento fundamental para madurar y perfeccionar esa vida de santidad separada del mundo y del pecado? Se llama el temor de Dios. Y no hay otra manera. La persona que ha conocido a Cristo y no se incrementa y se desarrolla un espíritu de temor en su corazón y en su modo de pensar, de hablar y de conducirse delante de Dios, jamás va a tener una vida agradable de santidad delante de Dios. Y cuidado, porque la salvación se puede perder. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Es claro el Sagrado Libro? Sí, es muy claro. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí aclaro, porque algunas veces este texto lo agarramos para darle un consejo a los hijos de Dios, sobre todo a los jóvenes. Y es bueno.
Yo le puedo decir a Alison, hija, cuando venga un tipo a quererte declarársele y a decirte, ay, qué bonita esta trigueñita preciosa dominicana, ay, qué linda y lo que sea, porque va a venir por ahí alguien. Y eso es normal, yo le digo a mis hijos, es normal. Lo mismo a Priscila. Así como nos aconteció a nosotros, amén, amados hermanos. ¿Cuántos fueron niños, adolescentes? Y alguien, esa muchacha tuvo su primer pejante, donde alguien se le acercó y no sabía quién era, ¿verdad? Pero se le acercó con palabras bonitas a soplarle el oído. Pero usted solamente miró, él o ella, la apariencia de afuera, porque es lo primero que nos impresiona, la apariencia de afuera. Pero lo que está dentro de esa persona, hombre o mujer, no lo sabemos. Amén. Y es bueno ese consejo, porque la palabra de Dios dice que los hijos de Dios nunca se deben de juntar con alguien que sea, sobre todo para hacer un matrimonio, que no esté en la misma fe, que no esté en la misma doctrina, la misma enseñanza, en el mismo Dios, etcétera, etcétera. Lo hablo como advertencia, ¿por qué? Porque va a haber peligro. Efecto garrafal. Pero aquí este término es un término general. Hablamos, hermano, en un sentido de un estilo de vida que no debemos de ser igual que los demás. Amén, amado. Dios le advirtió a la nación de Israel cuando entren y posean la tierra prometida. Ustedes no tienen que actuar ni conducirse ni vivir como las demás naciones a las cuales yo les voy a ayudar a ustedes a sacarlos de aquí. Y sabe que la nación de Israel no le hizo caso al Señor. Y no echaron todas las naciones. Les permitieron que vivieran entre ellos. ¿Y sabe qué? Los contaminaron. Dios les dijo, vuestras hijas no serán dadas a los hijos de ellos, ni vuestros hijos irán y agarrarán hijas de ellos, porque los contaminarán, porque estas naciones hacen esto y esto y esto y esto y esto, y a ustedes no les es permitido que lo hagan. ¿Por qué? Porque son un pueblo santo para mí. ¿Comprendemos, mis amados? Amén. ¿Somos especial tesoro? Sí. ¿Somos de gran valor para el Señor? Sí. Pero si mantenemos una vida de santidad, de respeto, en el temor de Dios, ¿lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Y es la mejor vida y el estilo de vida que podemos tener en la tierra. Y la advertencia sigue siendo a la nación de Israel, pero en los tiempos últimos a la iglesia: no se junten en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Con el ejemplo. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Habrá relación? ¿La justicia con la injusticia? ¿Las tinieblas con la luz? ¿Concuerdan? No, hermano, son extremos completos. ¿O qué concuerda Cristo, el Señor, con Belial, que era un ídolo? ¿O qué parte el creyente, refiriéndose a nosotros, con el incrédulo? No hay concordancia, no hay compatibilidad. Amén. No hay relación, no se puede. Y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, aquí está la advertencia. Se lo dijo a Israel, pero hoy sigue hablando desde los cielos y se lo sigue diciendo a la iglesia. Salid de en medio de ellos. ¿Cuántos saben que estamos viviendo en los últimos tiempos y estamos viviendo en medio de una generación violenta, perversa, inmoral, maligna? Amén. Y que la palabra de Dios nos dice que debemos de, amados hermanos, vivir como luminares en un mundo lleno de tinieblas para poder ayudar al mundo. Pero si nosotros nos dejamos contaminar del mundo, ¿con qué luz vamos a ayudar a las tinieblas? Apaga la luz. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, entonces yo lo voy a recibir. Y seré para ustedes, ¿qué cosa? Padre. Y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, para concluir esta parte, mire el 7, versículo 1. Porque aquí en lo que leímos, aunque está en el capítulo 6, no termina ahí. Aquí hay una secuencia y este versículo 1, amados hermanos, es muy importante para concluir esta parte. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? De que si salimos de en medio de ellos y nos mantenemos firmes en santidad, agradando al Señor, Dios nos va a recibir como a hijos e hijas.
y Él será para nosotros un Padre eterno. Amén. Ahora Él está diciendo, salgan de en medio de ellos, no sean como ellos, y los voy a recibir como a hijos e hijas, y yo quiero ser para ustedes un padre. Amén. Amén, amado, y no cualquier padre. Porque algunas veces creemos que Dios es un padre y un viejito alcahueto lleno de barbas ahí, ¿verdad? Y que lo podemos embobar con cualquier cosa. Cuidado, Dios no es así. Dios es amor, pero también es lo contrario. Su naturaleza no juega con el pecado. Su naturaleza santa no puede ver ni admitir ninguna clase de contaminación. Amén. ¿Podemos ser capaces de tener una vida santa? Sí. Y aquí lo dice. Ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? Porque puede abarcar a llevar nuestros cuerpos para ser contaminados. Y de espíritu, perfeccionando, o sea, llegando a la madurez. Dice, la santidad en el temor de Dios. ¿Vale la pena temer a Dios? Amén. ¿Qué es lo que cree usted que lo hace a uno actuar, reaccionar cuando hay una tentación, cuando hay una debilidad, cuando hay circunstancias, cuando alguien te incita, cuando alguien te invita, cuando alguien tiene influencia, cuando hay algo que inmediatamente por dentro te está diciendo tu conciencia, hey, cuidado, porque eso no pertenece a la naturaleza de Dios, y si no viene de Dios tampoco tiene que ver contigo. Y ahí es donde hay que tener bien abierto nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu bajo esto que se llama el temor de Dios. Amén. Es lo único que nos hace apartarnos de todo mal. Amén. Y también Proverbios dice, nos hace ser sabios y entendidos. Amén. El sabio ve el mal desde lejos y se aparta, dice la palabra. Pero el necio, el que anda en rebelión, el que se convierte en que se las sabe todas y está confiado en su propia opinión y en su propio juicio y conocimiento y se la cree todo, hermano, aleluya, se pone ahí como dundito y como tonto y viene el mal y se lo atraviesa y se lo destruye, y cuidado, después viene el grito al cielo. Si queda vivo, Dios todavía tiene misericordia. Amén. ¿Lo estamos dando a entender, mis amados? Amén. Jóvenes, preciosas doncellas, padres, nosotros, cualquiera la edad que tengamos, hoy más que nunca tenemos que perfeccionar, llegar a la madurez de una vida santa bajo la dirección del temor de Dios. Amén. No hay otra alternativa. Amén. Y quiero decir una cosa, aunque no estoy predicando ya la serie de la familia, hay una cosa que usted le va a heredar a sus hijos como padre, sea papá o mamá. Y no es el dinero, no es el oro, no es la plata, no es el carro, no es la mansión. No. Eso es bueno, un patrimonio terrenal, material, eso es bueno. Pero el mejor patrimonio y herencia se llama el conocimiento del Dios vivo y su palabra, para que ellos teman al Señor. Ellos saldrán de nosotros un día, se irán de casa, se casarán, lo que sea, pero usted y yo somos limitados, ya no vamos a andar detrás de ellos, no podemos, es imposible, amados hermanos. Es más, hasta en la misma casa los jóvenes pueden hacer muchas cosas sin darnos cuenta. Así es. ¿Qué cree usted que los va a ayudar a ellos? Ese conocimiento que por herencia vieron en el estilo de vida de su papá y de su mamá, en casa, en el hogar. Amén. Denle un aplauso al Señor si quiere. Pero estoy hablando de una verdad y una experiencia que vivo no como pastor, sino como papá. Antes que ser un ministro y un anciano del Señor para enseñar la palabra de Dios, soy padre. Amén. Mis hijos no me dicen, Pastor Cabrera, quiero hablar con usted. No, papi, necesito hablar con usted. Y hay veces que soy yo que reunámonos como familia, pero yo no hice esto. No se preocupe, es que vamos a hablar un tema. Y hay que hacerlo. Amén. Alguien tiene que tener la iniciativa y sobre todo nosotros, Amén. a quienes Dios nos ha puesto como cabeza para representarlo a Él como autoridad en el gobierno de familia. Aleluya. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Amén. Dios quiere que tengamos vidas santas, pero la santidad se perfecciona y se mantiene solamente en el temor de Dios. Podemos ser contaminados si descuidamos nuestra consagración al Señor. Podemos ser influenciados, podemos caer, podemos pecar y podemos ser contaminados. Por eso dice, amados, si bien que tenemos estas promesas como hijos y vienen de parte de Dios, es mejor que temamos a Dios y así de esa manera perfeccionemos
nuestra vida delante de Él. Amén. Para no dejarnos contaminar. Dice, note que dice dos cosas, no menciona alma. Dice, en el cuerpo, la carne y también en el espíritu. Porque quien decide, después del Espíritu Santo, gobernar y tomar las decisiones para tener una vida efectiva delante de Dios o no, ¿sabe quién es? Es usted mismo, se llama alma. Así es. Yo a usted no lo mando, no lo gobierno, ni usted a mí. Es el Señor y su temor que se incremente de una manera personal, familiar, como iglesia o sociedad o gobierno. Amén. De ahí depende todo. Es un encuentro personal y una relación continua delante de Dios. Es una gran responsabilidad. Yo enseño como ministro y anciano del Señor, nada más. Lo llevo y me dejo usar como instrumento para que la vida y el poder de Cristo y la gloria del Señor fluya y llegue hasta usted. Pero soy limitado para ayudarle. Amén. Soy limitado. No puedo hacerme responsable de las responsabilidades y decisiones suyas, como usted tampoco de las mías. Pero como iglesia podemos seguir adelante. Amén. Y nos podemos ayudar. Aleluya. Amén. Sigamos. Después de perfeccionar la santidad en el temor de Dios, tenemos lo siguiente. En Filipenses capítulo 2 y 12 al 16 nos habla de otra advertencia de cómo debemos de vivir, de ocuparnos en cuanto a la salvación. ¿Cuántos saben de que Dios nos ha dado una salvación? Amén. Yo no sé si usted por experiencia y en el trato de Dios, no solamente por el conocimiento de la palabra, sino por el trato que Dios, porque hay dos cosas en las cuales se vive la experiencia del Hijo de Dios, el creyente. Es el conocimiento de la palabra escrita y el trato de Dios de acuerdo a una relación continua que tengamos con Él. Amén. Vida de consagración, vida de santidad. Pero amados hermanos, creo que debemos de entender, de acuerdo a esa experiencia dentro del llamado, que Dios nos ha dado lo mejor que pudiéramos recibir, aunque no éramos dignos. Y es el hecho de tener la oportunidad de ser reconciliados con Dios, para no ser enemigos y perdernos, sino que mediante esa reconciliación, al aceptar por la fe el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos. Amén. Porque la condición de nosotros fuera de Dios, amados hermanos, era pérdida. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Digo era, porque usted ahora y yo somos salvos. Amén. Era pérdida. Y es pérdida todavía para aquel que no ha conocido a Cristo. Por eso hay que orar por nuestras familias. Y hay que ser dignos ejemplos de que nos imiten, sobre todo en nuestra casa, nuestros hijos. Amén. El vecino, el amigo, en el trabajo, en la universidad. Yo le digo a mi hijo, mire Jorito, con palabras sabias, déjese usar por el Espíritu Santo. Digo, si tiene un compañero de la universidad y ese muchacho usted ve que se abre a usted y le empieza a hablar sus necesidades, preséntele el evangelio, no tenga pena, mi hijo. Así le hablo a mi hijo. Y que el Espíritu Santo lo ayude y lo use. Amén. Amén. Porque todo mundo tiene necesidad Así de es. escuchar de que Cristo, amados hermanos, es el medio de salvación. Señor, amén. Porque solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. No hay otro medio. Amén. Gloria a Dios. Lastimosamente alguna gente cree que por ser católico, ser religioso, ser evangélico, ser mormón, ser adventista o de la iglesia, de lo que sea por allá, con nombre y universidad, cree que es salvo y al día final eso va a ser suficiente para tener mérito y ven hijo mío, eres meritorio de que entres a la gloria de tu Dios y Señor. Cuidado, las cosas no son así. El dicho está bien claro religiosamente: todos los caminos llevan a Roma, pero no todos los caminos llevan al cielo. Amén. Y el camino que se abrió hacia la humanidad para ser salvos no viene de Roma, no viene de ningún país, ni de ninguna religión o secta. Viene del mismo cielo. Amén. Del mismo cielo Dios se abrió camino para venir a humanizarse. Es Jesucristo el Mesías, el que vino y descendió del cielo primero. Y también fue el que subió y ahora está sentado a la diestra de Dios. Amén. Por eso él dice: yo soy el camino, no los caminos. Aleluya. Yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie puede venir a mí si el Padre por el Espíritu no lo trae. Amén. Diga conmigo: obra del Dios eterno. Obra del Dios eterno. Pero vale la pena entender de que Dios ha puesto en nuestras manos algo valioso. Amén. Sí, dígale a los hermanos: Dios ha puesto en tu mano y en tu corazón la oportunidad de ser salvo.
Y dígale, no descuides esto. Dígale, hermano, no descuides eso. No descuides eso. Eso es el más grande y preciado tesoro que Dios nos ha dado. Esto no es cuento. Esto no es religión. Esto no es emoción. Cristo no es una biografía y un cuento y un hecho y una historia. No, Cristo es poder, Amén. es gloria, es vida. Amén, gloria a Dios. Y para eso ha venido, por eso se dio en la cruz del Calvario, para que a través de su muerte, de su sufrimiento, sacrificio, de su sepultura y resurrección, darnos la victoria y reconciliarnos y entender de que la salvación es grande y es poderosa. Amén. A nosotros se nos fue fácil, pero para Él hubo un precio muy grande, lo pagó en la cruz del Calvario. Yes, amén. Y no hay otro ser que llenaba los requisitos de la demanda de la justicia de Dios, porque Dios dejó caer toda su ira y su juicio sobre ese ser. Así es. Pero quien debía estar ahí éramos nosotros. Y Él vino a partir la historia en el universo y a darle la oportunidad a la raza caída de tener la oportunidad de reconciliarse y ser salvo. Por eso la salvación es el más grande tesoro que Dios nos ha dado, y solamente está en Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es, amén. Por eso leemos lo siguiente, y aquí nos aconseja el apóstol Pablo, hablando a través del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, dígale a su hermano, tú eres mi amado mío. Aleluya. Amén. ¿Por qué eres amado mío? Porque eres mi hermano. Porque hemos sido limpios y perdonados con la misma sangre del Cordero. Amén. Y nos une la misma fe. Amén. Y un mismo espíritu que nos ha adaptado y nos ha bautizado y nos ha puesto en un mismo cuerpo que es su iglesia. Amén. Y de esa manera, como Cristo, como vida y todo, es que adoramos al Padre. Y hemos obtenido la salvación. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, dice el apóstol, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aquí dice algo: ocúpense. Dígale a su hermano, es tiempo de reaccionar, de que hay que ocuparnos de verdad de lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Qué cosa? La salvación. Mi hermano, la salvación no es un juego. La salvación es serio. Muy serio. Más allá de lo que muchas veces nos imaginamos. Porque hay veces que ignoramos muchas cosas de las que Dios nos ha dado y no las valoramos. No les damos la suficiente importancia e interés. Nos descuidamos. Y el diablo le encanta eso. Y al mundo le encanta eso, porque mientras más tenga influencia y entre menos tengamos una vida de consagración y temor a Dios, no vamos a valorar la salvación. Y esa es la verdad. Y el diablo y el mundo quiere eso, y el pecado está abierto ahí para mantenernos como con violín, ¿verdad? Bien adormecidos, como el camarón en la corriente. No, tiempo de despertarse. Dice, ocúpense en vuestra salvación. Y aquí hay dos elementos básicos: con temor y temblor. Hermano, si el apóstol está escribiendo algo, eso significa que la salvación va en serio. Que si Dios nos llamó, que si Dios te llamó para que tuvieras un encuentro con Él de una manera personal y se desarrollara una relación continua con Él y en Él y a través de Él, es que realmente Dios nos ama de verdad. Amén. Y vale la pena corresponderle. Amén. Amén. Vale la pena valorar. Vale la pena acordarse y darle gracias a Dios todos los días. Porque mira, hermano, cuando nos acostamos, cuando hacemos nuestras actividades, volvemos a casa, cuando nos levantamos todos los días, siempre habrá un glorioso Espíritu Santo que te va a hacer recordar algo. Eres salvo. Amén. Eres hijo de Dios. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Como Jesús dijo, aleluya, mi paz les dejo, mi paz se las doy. No como el mundo se las presenta, porque el mundo busca una paz a su manera, pero no hay paz en el mundo. No teman, porque yo he vencido al mundo. Si han creído en mí, estén tranquilos y confiados. Amén. Pero yo los he llamado para que tengan comunión conmigo y vivan en mí Amén. y a través de mí. Amén. Y esa salvación que soy yo mismo en ustedes, hay que valorarla. Así es. El que descuida su salvación no entiende que Cristo mismo es la salvación. Aquí no se trata de el día de mañana
Señor, me porté como un buen evangélico y fui un pentecostal de capa y espada, Señor, en la tierra. No, hermano, no va a valer eso. Señor, yo pertenecí a la iglesia católica. Señor, no me perdía las misas y las predicaciones ya del cura. Señor, yo fui adventista. Hermano, Señor, y que me tocaran el día sábado en la tierra. Me peleaba con cualquiera. Y así podíamos inventar cualquier cosa en el día final. Eso no va a valer, hermano, porque ahí solo va a entrar una sola cosa, se llama la iglesia de Cristo. Los que hemos sido transformados. Amén. Y hemos valorado la salvación tan grande que es Cristo mismo en nosotros. Así es. Él es de nosotros. Amén. Y nosotros de Él. Amén. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos, dice su palabra, para aquel que se entregó por nosotros y vale la pena. Amén. Amén. Así como Él vino aquí a la tierra y no se entregó por sí mismo, se entregó para hacer la voluntad del Padre, para agradar al Padre, y el Padre lo exaltó después de aceptar la humillación. Así nosotros tenemos que entender de que Dios nos ha permitido renacer en una salvación tan grande y maravillosa para que vivamos para Él, no para nosotros, ni mucho menos para el mundo. Dios quiere cumplir su propósito y lo va a hacer a través de su iglesia en aquellos que entendemos estas cosas. Amén. Gloria. Lastimosamente hay muchos que han sido llamados y no están poniéndole la debida atención ni la debida seriedad y responsabilidad a la salvación que Dios nos ha dado. Amén. Y yo le digo como pastor, y mírenme más como un anciano, como un hermano mayor, con una responsabilidad, con un don y un llamado. Mírenme de esa manera. Le digo con todo mi corazón, no descuide a Cristo en su corazón. Así es. No descuide a Jesús. Eso es lo más preciado que Dios nos ha dado. Y nos ha puesto en Él como la vida, como el poder, como la salvación. Amén. Y por eso dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que sean, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Muchachos malcriados, rebeldes? No. Mire que la palabra dice que Dios nos quiere ver como irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha. Pero ¿en qué ambiente? Y la pregunta es, ¿en qué ambiente estamos viviendo los últimos días? ¿Acaso no es eso? ¿Como iglesia? ¿Como los que Dios nos ha salvado? ¿Como los redimidos? ¿Como los perdonados y salvos por su sangre? Los que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida por la fe. Amén. Y porque el Espíritu Santo ha traído esa convicción en nuestra vida para podernos arrepentir. ¿No es con nosotros que está tratando esto? Sí, hermano. Es con nosotros. Y estos son los tiempos que estamos viviendo. Porque estamos viviendo así, en medio de una generación maligna y perversa de verdad. Se lo digo de verdad. Mucha corrupción, mucha violencia, muchos asesinatos, mucho irrespeto a la autoridad, mucho irrespeto a Dios. Se ignora la voluntad de Dios. Los pueblos, los gobiernos, las naciones, las familias, la misma paternidad, hermano, en vez de enseñar a su bebé por su ignorancia que hay, se lo da al mundo, se lo entrega en bandejas de plata al diablo y al pecado. Quizás voy a poner algunos ejemplos cuando comience la serie familiar. Pero me da mucha tristeza ver a una bebita o a un muchachito, vamos hermano, de 4 o 5 añitos, enseñando sus nalguitas, bailando ahí, la cumbia o lo que sea, y hablando lo que era, exhibiéndose al mundo. Pero no es ella, son los padres que tienen ese ambiente. En ignorancia lo hacen. Pedimos que el Señor tenga misericordia de la paternidad y les abra el entendimiento y busquen al Señor, para que sus hijos se los den al Señor, no al mundo. Amén. Amén. Pero estamos en ese tiempo. Noé vivió sus tiempos y lo vivió en una generación perversa y maligna. Dios consumió a través del juicio del agua en aquel tiempo. Y solo 8 personas se pudieron salvar. Solo 8 personas le pudieron corresponder a Dios. De ahí la mayoría fueron animales. Porque el arca se llenó más de animales que de personas. Así es. Sí, Señor. Fueron más sumisos y obedientes y escucharon más la voz los animales que los hombres. Digo en términos general. 8 personas, una familia con 7 miembros.
se salvaron. No habían 8 miembros en aquel mundo del tiempo. Había mucho más. Quizás no como hoy, pero había muchos. Así es. No le creyeron a Dios. Viejo está loco, está sobado, haciendo un arca si nunca ha llovido. Cuidado, ya Dios había dicho. Por cuanto el hombre, sus designios, sus pensamientos son continuamente en el mal, he determinado que voy a llevar un juicio. Adviérteles, Noé, adviérteles. El arca no se hizo en un día ni en una semana. Pasaron muchos años. Amén. Y aún así, aquella generación maligna y perversa no reaccionó. Cuando reaccionaron, quizás, es cuando vieron el nubarrón primero que se formó y empezaron los truenos y empezó a llover. 40 días, Amén. 40 noches. La cuestión era seria, el viejo no estaba loco. Gloria a Dios. Hágase una imaginación, el aceleramiento de los padres. Ay, hijo, ven, hijo. No, espérate un momento, vamos a subirnos. ¿Dónde está la montaña? Si era el valle y era lejos, hermano, se la vio. Y los que pudieron llevarse a los hijos y a la familia a la montaña más grande, que aquí nos vamos a salvar. Cuidado. La palabra de Dios dice que pasaron 150 codos arriba de la punta más alta de la montaña. Pasaron las aguas en aquel tiempo. 150 codos. Y un codo es 18 pulgadas. ¿Quién se iba a salvar? Y a tocar la puerta. Solo había una ventana, una puerta en el arca. Y aunque la hizo Noé, quien la cerró fue Dios. Amén. Amén. Punto. Amén. Mira, hermano, cuida la salvación. Cuida la salvación. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos de ser lo siguiente: resplandecer como luminares. ¿A dónde? En el mundo. No somos del mundo. Dios nos ha permitido estar en el mundo para que seamos hijos sencillos de Dios, pero para que resplandezcamos en una generación maligna y perversa como luminares, porque el mundo necesita la luz de Cristo. ¿A dónde va a haber la luz de Cristo el mundo? Sino en la iglesia, en los hijos de Dios, en los que hemos gustado la salvación grande y maravillosa de Cristo en nosotros. Señor. Por eso dice el apóstol: tómense, agárrense de la palabra de vida. Esa palabra de vida es la que está escrita, pero también es Cristo por el Espíritu Santo. Para que en aquel día Cristo, dice, para que aquel día de Cristo, yo, dice el apóstol, pueda gloriarme de que no he corrido o trabajado en vano. Hermano, Amén. ¿cuál que será la gloria de un pastor, de un ministro y de un hijo de Dios cuando predica la palabra de Dios? Ver que la congregación como oveja responde no al pastor, sino a la voz de Dios. Amén. De uno. A la voz de Dios. Amén. Dios me ha traído aquí para amarlos. Me gozo. Y es el mejor trabajo que Dios me ha dado y me siento honrado. Amén. Predicar a mi Señor, que es vida y poder en mí. Y es lo que trato de transmitirle a mi esposa y a mis hijos como herencia. Eso es lo que le digo a mis hijos. Anhelo ver mis generaciones, pero que mis generaciones sean levantados como hombres y mujeres con gran renombre en una vida de santidad temerosa de Dios, que el día de mañana sean hombres y mujeres de bien para la gloria del Dios eterno. Amén. Amén. Ahí es donde yo lo proclamo y lo profetizo. Ya vendrá el día en que ellos son responsables, como se los decimos a ellos también, pero por lo menos podemos hacer el papel nosotros cuando tengamos tiempo. Amén. Para que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano al predicarles el Evangelio, al darme para ustedes en Cristo, ni en vano he trabajado. Aleluya. ¿Hasta dónde estamos, hermana, ahí? 16. Entonces aquí concluimos, ¿verdad?, que Dios nos demanda que debemos de ocuparnos de la salvación con 2 clases de elementos. Diga conmigo: temor y temblor. 2 cosas, que es lo que nos hace repasear todos los días y valorar lo que Dios nos ha dado y a donde nos ha puesto en Cristo Jesús. Amén. Sin el temor hacia Dios, amados hermanos, la salvación la tomamos como algo superficial. Qué lástima que hay muchas personas, muchos hijos de Dios, y podemos decir familias completas, ver que han comenzado en la gracia de Dios y han sido salvos,
Y llega un momento en que toda la familia se vuelve y expone su vida en peligro. Porque el papá, la mamá o los mismos hijos nunca quisieron hacerle caso. No hubo sentido en lo que es tener la vida como hijo de Dios. Y es que la vida de Dios en Cristo sí tiene un verdadero sentido cuando hay un corazón dispuesto para Dios. Amén. Amén. Esa experiencia vívida la vas a vivir si te abres a Dios. Si has venido de corazón cerrado, queriendo entregarte a tu manera y hacer las maneras como antes la hacíamos, estamos equivocados. Va a llegar un momento en que la vida cristiana, entre comillas, va a ser más aburrida, porque es que la verdad que el camino ancho del mundo tiene más deleites. Así es. No, la vida del cristiano tiene sacrificios. Amén. Y hay que pagar un precio. A Jesús le costó un precio. Jesús menospreció lo que el mismo diablo le ofreció. Se recuerda que el diablo lo tentó personalmente, ¿o sí o no? Amén. Al inaugurar su ministerio, al declararse, el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto y Satanás lo tentó 3 veces y le ofreció hasta los reinos del mundo. Porque es cierto, Él gobierna en el aire y en la tierra y se los ofreció. Jesús menospreció todo lo que el diablo le ofreció. Jesús menospreció todo lo que el mundo le ofreció. Amén, así es. Jesús vino no para agradarse a sí mismo, vino para agradar y hacer la voluntad del Padre. Al final salió triunfante, avergonzó al enemigo, avergonzó al mundo, venció al pecado y nos dio la victoria. Y quiere que nosotros como iglesia avergoncemos al diablo, al mundo, y al final Él sea glorificado. Amén. Como hijos que valoramos la salvación en la santidad, para cuidarla con temor y temblor, porque vale la pena. Amén. Terminamos con Pedro. Y aquí en esta parte, 1 Pedro 1, 17 y 19, nos dice algo. Usted puede leer en su casa todo este capítulo, es muy importante, pero yo saqué esta parte y note lo que el apóstol mediante el Espíritu habló y quedó escrito en la palabra, y es para nuestros tiempos. Dice el apóstol: si ustedes invocan por Padre, ¿a quién? A Dios, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Aquí dice algo muy importante. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Por qué no lo leemos ahí? Condúzcanse en temor. ¿En qué cosa? En temor. Condúzcanse en temor, en otras palabras, bajo la guianza, la dirección, con un corazón humilde y sencillo, dejándose dirigir por el gobierno del Espíritu Santo desde adentro. En un trato personal con Dios, de acuerdo al conocimiento del Sagrado Libro. Amén. Porque ya hemos tenido un encuentro personal con Amén. Cristo. Condúzcase con temor. ¿Cuándo? Una semana. Hoy nos entregamos a Cristo y vamos a estar un mes por ahí, 2 meses, un año, no 10 la semana. Este es un estilo de vida. Amén. Hasta que pateemos la cubeta o el Señor lo lleve. Señor. Amén. Y venga su gloria. Esto no es cuestión de iniciar una semana. Ay, qué bonito estar en Cristo, ¿verdad? Y en el primer amor y todo, y deleitarse. Y luego, ay, ya me aburrí de esto. Me vuelvo otra vez al mundo, como los israelitas, ¿verdad? Moisés, muchacho. Si allá disfrutamos los frijoles, allá disfrutamos, qué sé yo, todo. Y para ellos decían, ¿verdad?, que la tierra prometida era Egipto otra vez. Y querían volverse a Egipto. Cuidado. El mundo no te ofrece la vida eterna. La vida eterna es Cristo. Amén. Y el camino hacia la gloria y al reino eterno se llama Jesús. Amén. Si nos volvemos atrás, es problema de cada uno de nosotros. Ya Dios nos dio la oportunidad de la vida. Se llama Jesús. Amén. Condúzcase con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hay algunos que viven la vida como que viven una vida por la eternidad en el cuerpo de la tierra y que jamás van a pasar de esta tierra y del cuerpo y de la vida en que no, hermano. La palabra de Dios es clara. La vida del hombre es como la hierba del campo y como la flor de la hierba, ¿verdad? Cuando pasa el sol, la hierba se seca y la flor se cae. Todo lo que tiene su comienzo aquí en esta tierra tiene su fin. Y nosotros, aunque nazcamos
y estemos tiernitos y bebitos y ahí, pero nos desarrollamos, crecemos no solamente físicamente. Un día tenemos, miren, que salir del cuerpo y volver otra vez a Dios. Así es. Tenemos una vida de peregrinaje, de entrada y de salida. Esa es la realidad. Amén. El problema no es cuando entremos. El problema es cuando salgamos y volvamos a Él de nuevo. Hay que rendirle cuenta. Dice, vuélvame otra vez al versículo anterior, mi amada Elizabeth, por favor. Si ustedes invocan por Padre, ¿cuántos invocan todos los días al Dios y Padre eterno? Amén. Aleluya. ¿Por qué lo hacen? Porque son hijos. Sin acepción de personas justas según la obra de cada uno. Condúzcanse en temor todo el tiempo, estilo de vida. Cualquiera que sea la circunstancia, la medida, lo que sea, todo el tiempo el temor debe estar ahí. De vuestra peregrinación, porque eso es lo que somos. Hay mucha gente que se enfoca, hermano, y se enfoca en lograr sus sueños, y se enfoca en lograr sus metas, y se enfoca en acumular riqueza, fama, dinero, fortuna, lo que sea, hermano, y busca su propia gloria. Al final no se da cuenta que no se va a llevar absolutamente nada de eso. Y si no se preparó con el autor de la vida y el que le dio la oportunidad para hacer en esta tierra, ¿qué va a pasar entonces? ¿Es una realidad? Sí, hermano. Esa es la realidad, aunque muchos vivan envanecidos. Al final, el que no se preparó, como se preparó, tiene que presentarse delante de su Creador. Amén. Y es mejor que nos presentemos no solamente como Creador, sino también como Redentor, para que seamos felices. Amén. Porque si nos presentamos solamente como Creador y pasamos aquí en el peregrinaje como criatura, sin convertirnos en hijos de Dios a través de Cristo, cuidado, cuidado, porque al final el juez está ahí. Al que juzga. Anteriormente dice al que juzga según la obra de cada uno, lo que hizo en la tierra. Pero mientras nos dé la oportunidad de vivir 40, 50, 70 o 100 años, simplemente es un peregrinaje. La vida pasa y es un soplo. Pero la salvación y la vida debe ser con temor delante de Dios. Aleluya. 18. Sabiendo que ustedes fueron rescatados de la vana manera de vivir, o sea, de la manera, amados hermanos, en que antes vivíamos bajo el engaño del pecado, haciendo las cosas a la manera de nosotros según nuestra voluntad, no según la de Dios. ¿Sí o no? Hay diferencia muy marcada cuando uno viene a Cristo y se deja tratar por el Señor. Y si lo comparamos con la vida anterior que vivíamos antes, ¿hay marcada diferencia? Sí, sí lo hay. Sí lo hay, hermano. Si estoy muy que era sido antes a mí, hermano, ni una pizca de lo que soy ahora. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ha calado mi vida, ha cambiado, transformado mi corazón. Amén. Amén. Amén, hermanos. Muy diferente. Bendigo a mi Dios porque Él ganó, me enamoró, me acarició, se metió en mí y ahora es vida en mi vida. Amén. Mi corazón, mis pensamientos, las palabras que salían por mi boca, mi estilo de vida, mis pensamientos, son diferentes ahora. Ahora sé que en primer lugar todo lo que debo de hacer y quiero lograr, se lo debo de poner en las manos del Señor. Y si Él permite, si Él quiere, se logra. Si no, vivo para el Señor. Me encanta porque el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y ahora lo que vivo como hombre en la carne, lo vivo por amor del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Amén. Dejemos que Cristo logre su propósito y haga su voluntad. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Aleluya. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Tenemos hasta ahí, ¿verdad? Aleluya. ¿Es bueno el Señor? Amén. Sí. Quiero decirle algo. Dios ha puesto en mi vida que no debo de pararme de advertirles no solamente a ustedes como el rebaño aquí en esta ciudad donde Dios me ha puesto. Siento que Dios me va a llevar a diferentes partes porque Dios me ha llamado para edificar su cuerpo. La primera responsabilidad son ustedes aquí en esta ciudad, pero creo que Dios me va a abrir puertas para ir a diferentes lugares y llevar solamente un mensaje de advertencia, sobre todo
para que la salvación en la vida de familia se cuide. Amén. Nunca. Y lo que Dios está llamando responsablemente a que actuemos y le respondamos, ¿sabe quién es? Es la familia. Aleluya. Amén. Amén. Es la familia. Dios lo que estableció desde el principio y a donde depositó su autoridad y gobierno fue un matrimonio, fue la familia. Si bien el objetivo de Dios ahora es perfeccionar a su cuerpo y llevar una iglesia gloriosa, y aprendemos a través de la iglesia como cuerpo de Cristo, que es nuestra cabeza, las cosas que hemos de ejercer y vivir aquí en la tierra, Dios ama a la familia. Amén. Cuando hay una deficiencia y una decadencia familiar en todo aspecto, en los cónyuges y en la relación padres e hijos, hermano, hay grandes estragos, grandes efectos. Por eso tenemos una sociedad que está siendo sacudida por el mal. Así es. Porque la familia se ha descuidado de Dios. Y eso Dios me lo está poniendo. Quiero que le prediques a la familia, para que reaccionen los padres, para que reaccionen los cónyuges como matrimonio y sepan dar su corazón a mí y yo pueda levantarlos y tener una iglesia floreciente por la cual yo vengo pronto. Amén. Eso es lo que Dios está poniendo en mi corazón. Amén. Oro al Espíritu Santo que usted, como dice el hermano José, me aproveche, porque yo no sé hasta dónde el Señor me va a llevar. Y no estoy diciendo que me estoy yendo a la congregación, me estoy diciendo que no sé hasta dónde el Señor me va a llevar. Se lo estoy diciendo con convicción. Amén. Estoy pidiéndole, ayúdame a tomar decisiones firmes, solamente que me lo confirme, porque yo sé que el llamado y el don está en mí. Solamente le digo, ayúdame y llévame a donde tú quieras, haciendo tu voluntad, no la mía. Para eso estoy aquí. Amén. Para eso nací. Hoy más que nunca estoy más convencido. No es mi biografía, es la biografía de Cristo en mi vida y a través de mi vida. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Gloria al Señor. La vida del Hijo de Dios y la iglesia es una vida de Cristo, es una vida de gloria, es una vida de victoria. No es tu propósito, no es tu meta, no es tu sueño. Es la meta y el propósito y la voluntad de Dios en y a través de nuestra vida. Eso es todo. Amén. Por eso le pido oración. Pero por eso le pido, mientras Dios me tenga aquí y el día de mañana Dios ponga a otro, aprovécheme. Yo quiero bendecirlo con lo que Dios me da a mí Gloria al y Señor. pone en mi corazón. Amén. Pero Dios es bueno. Amén. Sigue hablando y sigue llamando y quiere tratar con nuestros corazones. Amén. Así es. Quiero terminar aquí para orar. Y quiero orar por los padres y bendecirlos a los varones. Dios ha puesto una gran responsabilidad en nuestras manos, en nuestras vidas. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde necesitamos reaccionar y reflexionar al llamado y a la oportunidad que Dios ha dado a nuestras vidas. Como padres, como familia. En las Sagradas Escrituras hay muchos ejemplos. Y lastimosamente hay cosas que lo ponen a uno a pensar. Y quiero resumir para terminar con esto. Anoche puse a mis hijos a leer una parte en primer libro de Samuel, capítulo 2. En el 1 Dios usa a una mujer que no podía tener hijos. Y creo que la mayoría de ustedes ha leído esa parte, donde un hombre llamado Elcana tiene 2 mujeres, pero una de ellas, llamada Ana, no puede dar a luz, porque no puede concebir. Pero esta mujer, cuando cada año que van a Jerusalén, al tabernáculo, para ofrecer sacrificios por la familia, esta mujer aprovechaba algo ante la presencia de Dios, porque sabían que ese lugar era propicio. Y cada año le clamaba al Señor que le diera hijo. Pero una vez llegó esa mujer con un alma quebrantada, abierta, y a mí se imagina que era puro mocos en el piso, lloro, llanto mezclado, le hacía así, no sé cómo, se lo pasaba por la cara, pero ella estaba derretida ante la presencia del Señor.
diciéndole que le concediera el privilegio de ser mamá y tener a un hijo. Y que si le concedía tener un hijo, ese hijo se lo iba a dedicar a él completamente. Y Dios escuchó su clamor porque su alma estaba derramada delante de Dios. Amén. Elí, el sumo sacerdote que estaba ahí, no pudo discernir la oración de esa mujer. Y más bien la criticó y la juzgó como una borracha. Y le dijo: hija mía, tanto empinaste el codo que se te bajaron las copas, que ahora estás hecho una borracha y estás en la presencia de Dios. Digiere tu vino. No, mi Señor, te he equivocado. Yo no estoy borracha, tu sierva no está borracha. Es que he derramado mi alma delante de mi Dios pidiéndole un hijo. Se limpió la cara después y se vino con su esposo. Dios escuchó su oración. Y de esa mujer y de Elcana vino Samuel. Amén. Samuelito. Dice la palabra que ese muchacho, ese hombre no dejó caer ni una palabra de la voz de Dios. Todo lo que Dios le dijo. Así es. Amén. Y cuando llegó el tiempo de destetarlo, de allá, que ya le había dado la base de su lechita y todo, siendo bebito, niñito, se lo trajo y lo dejó en el templo, se lo dedicó al Señor. De ahí tuvo 5 hijos más, 3 varones y 2 hembras. Aleluya. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras esto sucedía, una familia clamaba por un hijo. El sumo sacerdote, que era el responsable de ministrar delante de la presencia de Dios, había descuidado su vida. Y sus 2 hijos mayores hacían lo que querían en el templo. Y aquí es donde quiero llevarlo. Porque leíamos con nuestros hijos esos ejemplos. Los 2 hijos ya mayores, aunque Samuel era un niño, no discernía bien la voz de Dios, pero ya Dios estaba enfocándose en el corazón de Samuel como niño. Ya se había apartado, ya no tenía relación con Elí, que era el responsable, como el sumo sacerdote, mucho menos con los 2 hijos de Elí, porque eran hombres malignos e impíos. Y aunque conocían a Dios y sabían quién era su padre, hacían lo que querían delante de Dios en el templo. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en tiempos peligrosos, mis amados. Estamos en tiempos peligrosos. La salvación es de Dios. Temamos a Dios. Mientras tengamos hijos pequeños, así como Alison, allá Priscilita y los demás muchachos, tu hijo chiquito, lo que sea, mientras tengamos esa oportunidad, ¿por qué no doblegar nuestras vidas delante de Dios con temor y decirle: Señor, enséñame, porque yo quiero enseñarle a esta generación que me ha dado? Amén, amado. Amén. ¿Sabe que porque Elí no pudo retener ni obstruir el pecado de los muchachos, Dios decidió juzgar toda esa familia hasta su última generación? Porque el pecado de los muchachos era muy grande delante de Dios. Y no solamente era delante de Dios, ellos hacían pecar al pueblo también en su rebelión. ¿Qué quiero decir con esto? Dios está en serio. Amén. Dios te ha llamado. Dios nos ha dado una salvación. Pero no solamente somos nosotros. Dios nos ha dado hijos. Amén. Y en cada hijo hay algo que Dios quiere. Señor, amén. Quiere cosechar. Pero primeramente es en los padres. Así es. Él no quisiera saltar una generación a otra. Porque vemos ejemplos de hombres que hicieron lo malo. Y aunque hicieron lo malo, quizás su hijo le dio oportunidad a Dios. Hay esas cosas raras en la palabra, porque lo hay. Pero mientras tengamos oportunidad como padres, hay que cederle el terreno a Dios, obtener el conocimiento, el temor hacia el Señor y traspasar a nuestra generación. Amén. Porque vale la pena. Amén. Y eso quiero dejárselo en Gloria al Señor. Amén. El temor de Dios es lo único que nos puede ayudar a comportarnos y a desarrollar nuestro papel como hijos de Dios, como padres, como esposos, y a donde quiera que estemos, ser luminares en medio de una generación maligna y perversa que necesita de Cristo. Amén. Póngase en pie.